silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esa campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Yeah, rise. Conéctate a esta voz cada mañana. Cada cabeza es un mundo y de un tema hay diferentes puntos de vista, pero conversando se entiende la gente. Conversando, todos los miércoles a esta hora y por esta emisora. Chavalo, levanta la ropa de la silla que se metió el agua. Mamá, se metió el agua, se está llevando todo, hasta mi colchoneta nueva. A doña Juana se le llevó hasta los trastos. ¡Qué chanchada! La casa parece un río. ¡Qué horrible! Más miseria. ¡Y qué tufo! Las fuertes correntadas de agua provocan inundaciones y contaminación que perjudican nuestra economía, nuestra salud y tranquilidad. La basura acumulada en cunetas, cauces, desagües tapan el paso de las aguas de lluvia, provocando inundaciones y contaminación. No tapemos el paso del agua de lluvia. Pongamos la basura en su lugar. Cuidemos los ríos y nuestra ciudad. Cada acción cuenta. Cuidemos nuestra salud y la del planeta. Muy buenos días amigas, amigos oyentes, un gusto saludarles y estar con ustedes en una transmisión más de su programa Conversando. Hoy conversando acerca de la migración ambiental. A lo mejor este término le parece así como bastante novedoso, ¿no? Algo nuevo, ¿sí? Bueno, la gente migra por razones políticas, por razones económicas, pero por razones ambientales. Pues hoy queremos hablar sobre esto desde una mirada de derechos humanos, cómo esto nos afecta, porque tanto las inundaciones como las sequías afectan la vida de las personas, afecta la producción que consumimos, y de eso queremos hablar hoy con Amaru Ruiz, ambientalista. Buenos días, Amaru, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotras. Primera vez que participas en estos programas de Radio Voz. Bueno, así en vivo, porque ya entrevistas sí que nos has regalado. Sí, muchas gracias Argentina, muchas gracias al equipo de Radio Voz. Un placer estar aquí con ustedes en este espacio. Vos sos muy conocido, Amaru, por toda la defensa ambiental que haces desde la Fundación del Río, una organización que lleva muchos años, o tenía muchos años de trabajo en Nicaragua, y que a pesar de todo sigue trabajando. Así es, lamentablemente las acciones del régimen cancelaron nuestra personería jurídica, y también una emisora amiga, hermana de Radio Voz, que era Radio Voz Juvenil, que teníamos en El Castillo, y Radio Humedales, que teníamos en San Miguelito, ambas emisoras, miembro de AMARC, que forma parte también varias radios comunitarias, que desarrollábamos programas de educación ambiental y de información hacia las comunidades. Así es, tristemente, ¿verdad? Se nos van cerrando las puertas, pero estamos buscando alternativas para seguir llevando estos temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, con el entorno, con nuestra casa grande, ¿verdad? Como es nuestra naturaleza, nuestra madre tierra. Porque los desastres, la degradación ambiental y los impactos adversos del cambio climático, pues tienen cada vez una influencia más grande en todo lo que tiene que ver con la migración y el desplazamiento de las personas
en las Américas y en el Caribe, ¿verdad? A veces pensamos solo en Nicaragua en chiquito, pero es una situación grande que perjudica a millones de personas. Por eso queremos hablar de esta situación, Amarus, pero antes quiero presentarles un video que nos narra un poco este contexto. La migración ambiental, una mirada desde los derechos humanos. Hablar de migración ambiental requiere forzosamente dar una mirada desde los derechos humanos, una perspectiva en la que se ha avanzado mucho en los últimos años. Si tenemos una mirada desde una perspectiva de derechos humanos, pondremos a las personas migrantes y desplazadas y a las comunidades en el centro de las preocupaciones y visibilizamos los derechos que puedan ser vulnerados como resultado de los cambios ambientales y los procesos de movilidad que se derivan, así como las obligaciones de los estados en la materia. ¿Sabía usted que en el año 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales publicaron la resolución 321 sobre emergencia climática? Así es, esta resolución refiere obligaciones de protección a los estados en materia de migración climática para complementar este proceso. En enero de 2023, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. El abordaje de derechos de la movilidad ambiental está en constante elaboración, pero ¿cuáles son las claves para que podamos identificar su desarrollo? Hoy en Conversando te lo contaremos. Bueno, esa es la situación que se vive. Y aunque, bueno, no se cuenta, ¿verdad?, con una ley ambiental, sí hay este principio que reconoce, ¿no?, la vulneración de los derechos, Amaru. ¿Qué manejas vos acerca de esta migración ambiental? ¿Cómo afecta a la ciudadanía? Primero hay que definir que la migración es el movimiento de las personas que se basa en los derechos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a movilizarse, pero que también tiene derecho a decidir dónde va a residir. Y eso es importante porque se parte de la visión de derechos humanos de las personas y que enmarca y establece la movilidad como un derecho humano. Sí. Y eso es sumamente importante porque en nuestros países y sobre todo muy buena parte de la cultura tiene que ver con las movilizaciones internas hacia otras ciudades, hacia las ciudades, hacia la ruralidad, hacia otros sectores y migraciones hacia afuera. Hacia afuera del país, hacia otras culturas, etc. Todo eso está enmarcado en el derecho de la persona a movilizarse y a decidir dónde va a residir. Eso es el punto de partida. Ahora bien, nosotros tenemos distintas causas de migración y puede ser una movilización, una migración de manera voluntaria. Es decir, yo decido irme a otro país y fue mi decisión y que voluntariamente he decidido irme a otro país. Sin embargo, también existe la migración involuntaria, que en términos más académicos se conoce como desplazamiento forzado, que es la movilización de una persona forzosamente por alguna causa. En el caso de Nicaragua, hemos visto el desplazamiento forzado por condiciones políticas. Pero también hemos visto el desplazamiento forzado por condiciones ambientales. A ese movimiento, a esa movilización forzada por los impactos ambientales, se le conoce en otras latitudes como migración climática. Sobre todo la que precede de los efectos del cambio climático en nuestras regiones. Y te voy a poner un ejemplo. Con el huracán Eta y Iota
afectando el Caribe Norte nicaragüense, lo que tuvimos primero fue un desplazamiento de población, que fue un desplazamiento, en primer lugar, temporal, es decir, varias personas tuvieron que salir de sus casas para salvaguardar su integridad debido a los impactos que iba a generar los huracanes Eta y Iota, no solo por el viento, no solo por la intrusión del nivel de agua del mar hacia los principales ríos y afluentes, sino también por las afectaciones que iban a tener en las condiciones básicas, llámese vivienda, llámese cultivos, etc. Entonces, ahí ocurrió un desplazamiento temporal, es decir, en un momento en el tiempo. Sin embargo, la gente al regresar a esa zona se encontró que prácticamente todo lo había perdido. Agua potable, letrinas, su vivienda, cultivo, es decir, todas las condiciones que les permiten sobrevivir en esos territorios. Y entonces las poblaciones decidieron desplazarse, ya no temporalmente, sino desplazarse permanentemente. Entonces, algunas decidieron desplazarse hacia otras ciudades, hacia otros territorios, y otras decidieron desplazarse fuera del país, y muchos de ellos o a Honduras o a Costa Rica, como principal destino de esos desplazamientos que se convirtieron en permanentes. Esos desplazamientos que son forzados, nosotros hemos reportado en Costa Rica, población indígena misquita, que ha tenido que desplazarse de forma permanente a estas latitudes para buscar otras alternativas, para buscar otras posibilidades que no encontró en su territorio por las afectaciones ambientales, por las afectaciones climáticas, y que obviamente el Estado no generó las condiciones para que se quedaran y que vivieran en esos territorios donde históricamente han vivido. Entonces, ahí tenemos un desplazamiento por condiciones climáticas o por impactos ambientales que llevaron a esa población, a esa familia, a tomar la decisión forzosamente de migrar hacia otro país o hacia otra ciudad. Es muy triste, pero realmente muchísima gente se quedó sin vivienda. Además, las aguas estaban sucias, contaminadas, los pozos estaban inservibles y no hubo un plan así de inversión, ¿no? Para ayudar a la gente como se debía. O sea, sí se les dio una que otra cosa para medio sobrevivir, pero eso no era una cosa a largo plazo. Sí, no es sostenible. Lo que pasa es que lo que tuvimos fue una reacción de emergencia, que es una reacción humanitaria, sobre todo gestionada desde las agencias de Naciones Unidas, para tratar de solventar temporalmente los impactos que habíamos tenido por los huracanes que habían ingresado, huracanes de categoría 3 y 4, es decir, de los más altos en escala. Es decir, esas acciones fueron de rápido impacto, se le conoce, que es entregar agua, entregar alimentos, para que la gente trate de sobrevivir en los albergues, porque definitivamente no se podía volver, incluso no se podía transitar sobre los ríos, porque los árboles quedaron obstruyendo toda la circulación de la fuente hídrica, que es la principal vía de movilidad en esa zona. Es decir, es a través de ríos que te puedes mover y salir hacia el mar Caribe. Entonces, esas afectaciones obviamente no solo tienen un grave impacto, y no solo estamos hablando de Eta y Iota, estamos hablando de Ian, estamos hablando de los fenómenos naturales que nos van a seguir afectando. Ya entramos en el periodo lluvioso, aunque también tenemos sequía, es una cosa, parte de la variabilidad climática y los impactos del fenómeno del Niño, más los impactos del cambio climático, pero hemos iniciado con las primeras lluvias en el territorio nacional, y eso, según la NOAA, que es una entidad vinculada a la NASA, que
monitorea la situación y las proyecciones de los efectos climáticos y meteorológicos que vamos a tener. Estamos hablando que vamos a tener una temporada entre 6 y 9 huracanes, según la probabilidad que ellos establecieron desde sus análisis. Es decir, y muchos de ellos o algunos de ellos podrían afectar el Caribe nicaragüense, que es la principal vulnerabilidad que tenemos, sobre todo en época lluviosa. En época de verano tenemos obviamente las afectaciones por sequía, sobre todo en la zona del Pacífico y norte del país, que se está extendiendo sobre todo hacia el Caribe norte. Tenemos sequías importantes en el Caribe norte, que también es parte de los fenómenos y de la variabilidad climática que está siendo afectada por el cambio climático. Entonces, toda la población que vive ahí y resiente esos impactos, al quedarse sin las condiciones para permanecer en esa zona, pues es forzada a esa movilidad, esa migración hacia otras ciudades o inclusive hacia otros países. Sí, el panorama es bastante desalentador, ¿verdad? Porque o es desastre o es totalmente sequía. Y el corredor seco de Centroamérica pues sufre un impacto grandísimo, más que toda la zona, ¿verdad? Tenemos un video que nos habla de 5 claves para abordar el tema de la movilidad ambiental, que nos gustaría compartirlo porque esto nos da como algunas pistas que son importantes. Esto es de la ONU Migración, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Bueno, ¿qué te parece, Amaru? No, definitivamente es lo que estábamos hablando, es decir, principalmente lo que las poblaciones generan por los impactos adversos de los fenómenos meteorológicos o de otros impactos que tienen ambientales, generan primero movilizaciones internas, es decir, movilizaciones dentro del país, intraterritoriales se le conoce. Sin embargo, cada vez vemos más, sobre todo en América Latina, estamos viendo un aumento de la migración climática o por razones ambientales hacia otros países, o sea, extraterritorialmente. En Europa ya existe migración por condiciones climáticas en otras latitudes, es decir, muchas de las poblaciones que pasan hambruna, por ejemplo, o que hay enormes áreas de sequía y que por eso generan hambruna, muchas de esa población africana va hacia Europa y hace ese movimiento hacia estos países europeos. En el caso de Centroamérica, es muy reciente este fenómeno y nosotros lo hemos visto sobre todo en el caso de estos últimos, desde el año 2019 estamos reportando gente de poblaciones indígenas, de poblaciones del Caribe que está moviendo extraterritorialmente, es decir, hacia otro país por las afectaciones que ha tenido vinculadas a la vulnerabilidad climática. Y esto es un fenómeno muy reciente y nuestras legislaciones en Centroamérica no reconoce la categoría de migrante climático o migrantes por razones ambientales. Es decir, las categorías que se reconocen dentro de la solicitud
de permanecer en otro país de exilio o de migración, son otras por desplazamientos políticos, por violencia política, etc. Pero en el caso de la categoría de desplazamientos por condiciones ambientales todavía no es reconocida en Centroamérica. En el caso muy reciente se está empezando a hablar de este tema, ¿no? Sí, por eso, en el caso de Costa Rica existía una iniciativa de ley para revisar que las subcategorías que se establecen para emitir refugio en este país pudiera considerarse la categoría de desplazamientos por razones ambientales dentro de sus legislaciones, pero no se ha aprobado. Es decir, todavía en Centroamérica no tenemos protección de cara a las personas que se movilizan forzosamente por los impactos ambientales que están teniendo en sus territorios. Sin embargo, existe esta resolución sobre emergencia climática, que aunque no existe una convención específica, ¿verdad?, que aborde los derechos de las personas migrantes y ambientales, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el año pasado publicaron esta resolución 321 sobre emergencia climática, ¿verdad?, que se refiere justamente a obligaciones de protección a los estados en materia de migración climática, ¿verdad?, para que se preocupen por la situación de las personas, para que no las dejen en el abandono, ¿verdad?, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dé una opinión consultiva sobre esto. Entonces es importante saber que por lo menos se está haciendo algo, pero falta mucho por hacer porque realmente hay muchísimas personas perjudicadas. Y así como hablabas vos de las comunidades indígenas, dentro de estos sectores hay un montón de mujeres. No se está haciendo ningún análisis de género, ¿no? ¿Cómo afecta esta situación específicamente a las mujeres? Sí, en principio tenemos que decir que van avanzando, es decir, la legislación internacional avanza en la medida que hay mayor preocupación, mayor demanda alrededor del reconocimiento de esos derechos a movilizarse por razones climáticas, pues por impactos climáticos. Y obviamente no es lo mismo y hay un impacto diferenciado en el caso de mujeres y niños, en el caso de comunidades indígenas, que otros tipos de población que son más urbanas, que tienen mayor capacidad de resiliencia, mayor capacidad de enfrentar el fenómeno que otros grupos vulnerables, como son el caso, o vulnerabilizados, como son el caso de niños, niñas y mujeres. Precisamente la ONU, la OIM hablaba de eso en el video, de que los impactos resienten más hacia las mujeres, sobre todo por los impactos del agua y los impactos hacia los hogares, hacia la agricultura, hacia la soberanía alimentaria de la familia. Y eso tiene una repercusión directa hacia las mujeres. Entonces, aquí vemos que no es lo mismo o el impacto es diferenciado dependiendo de los grupos poblacionales y la capacidad de resistencia que tengan esos grupos. En el caso de los territorios indígenas, son más vulnerables, por ejemplo, que las poblaciones que viven tal vez en otros lados, en chontales que tienen mayor capacidad de resistencia o que viven en condiciones diferentes a las que viven estas comunidades, incluso que tienen otros indicadores más de desarrollo que estas comunidades. Entonces, dependiendo de los sectores geográficos que son impactados, también depende de la vulnerabilidad y el impacto que tenemos en estos territorios. Hablando de impacto, Amaru, y de cómo esto afecta a las comunidades rurales y sobre todo a las mujeres, vamos a escuchar un audio de una defensora, ella es Zoraida, es ambientalista, defensora de derechos humanos, que nos cuenta pues cómo valoran las mujeres con las que ella ha trabajado esta situación.
La situación climática que ha empeorado en estos últimos años en todo el mundo, y en Nicaragua no es la excepción, y sobre todo las comunidades rurales de Matagalpa, donde nosotras hemos trabajado por muchos años y donde ha sido como un tema de persistencia de hace muchos años, de hablar, de investigar, de que podamos decir entre todas cómo lo vemos, cómo vemos este deterioro, qué es lo que estamos sintiendo con este cambio climático, qué creen ustedes para dónde vamos. O sea, un análisis que las mujeres mismas que han contado le cuentan, como en una reunión vos tenés hasta 3 generaciones, tenés las chavalas, las adultas, y tenés la gente mayor, la gente que de la tercera edad que ha vivido unas condiciones que ellas hablan de abundancia, que era bosque, aquí pasaba un río, aquí nos veníamos a bañar de chavala, mira, aquí hacíamos clavado. Entonces cuando las otras escuchan estas palabras, no se lo pueden imaginar que yo haya sido así. Como por ejemplo, nosotros nos tirábamos de este árbol, de esta rama, y caíamos aquí. Y cuando miras aquel montón de piedras, aquello reseco, aquello que hubo una vez una condición así, te decís cómo vamos en deterioro, cómo nos va afectando cada vez más esta situación a la población, a la familia en general, y sobre todo a las mujeres, porque las mujeres somos las que andamos buscando leña, andamos buscando agua, andamos buscando qué comer, andamos buscando qué hacer en una casa para poder subsistir. Entonces, este cambio climático que nos ha obligado, ¿a qué nos ha obligado este cambio climático? Pues nos ha obligado a irnos del lugar, de vender nuestra tierra e irnos para otro, buscando, entre comillas, buscando tierra más cultivable y buscando agua, porque eso es lo que más se busca. Yo conozco varias compañeras, familias que han emigrado a Pancasán, al lado de la Mula y al Zabalete, gente del Zarzal que se ha ido, porque el Zarzal es una comunidad de San Dionisio, que es una comunidad que es un secarral, que vos en realidad decís, y aquí que vive, y aquí que hay. La verdad es que con muy pocas alternativas para vivir, pero ahí se vive, pero la gente emigra, la gente se va para estos lugares. También gente que conozco de otras comunidades, por ejemplo como La Amistad, de que se han ido a La Dalia, al Tuma, a otros lugares así de ahí cerca, que han conseguido un terreno en una oferta para poder vivir, para poder cosechar. Pero ¿qué más también nos obliga esta situación del cambio climático? Nos obliga a emigrar, no solamente dentro de Nicaragua, nos emigra afuera. Nos vamos a Costa Rica, no necesariamente vamos a sembrar, pero vamos a trabajar recolectando frutos para poder mandar este dinero a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá, si es que lo tenemos aquí, para que él compre los insumos, para que busque la mano de obra, y que para que pueda sembrar y poder cosechar algo. Sacas la cosecha, pero todo lo que has invertido, todo lo que se ha tenido que hacer para obtener esta cosecha, a veces ni se saca nada. Es por tener el agrado, por tener la satisfacción de que has cosechado, pero te obliga a muchas cosas, te obliga a ir a buscar donde hay agua, porque cada vez está más escasa. Por ejemplo, una de las cosas que las mujeres hablaban dentro de la reunión era que el agua pasó de que teníamos una manguera que venía de allá del cerro permanente para tener un puesto de agua a un puesto de agua cercado, con llave y con tiempo para que vayas a traer agua y para hacer fila. Y es angustiante el siempre pensar, ¿y cómo era antes? ¿Te acordás? Dice una amiga mía, yo cada vez que iba donde mi mamá, yo me bañaba allí y traíamos agua y lavábamos la ropa en una quebrada, en un rillito rico que mantiene en verano y en invierno el mismo caudal, o sea, de que estaban satisfechos con lo que tenían. Pero ¿qué pasa? Gente de afuera vienen a despalar, vienen a escarbar, porque ahora con estos que escarban de las minas que buscan oro, están deteriorando los territorios. Esa es otra cosa. Hay una migración, que la gente busca mejoría, pero lo que tienen se le deteriora, y eso es triste, de que no se satisface las necesidades de la familia. La familia siembra, pero muchas veces no saca ni lo que invirtió, porque está muy costoso el poder sembrar, el poder hacer una cosecha en estas condiciones, y vos no vendés caro. O sea, a vos te van a comprar la cosecha y al lugar, si es que sacas algo,
y muchas veces la das regalada. Pero ellos, los que lo venden aquí en Matagalpa, en los mercados, eso sí que ganan. Entonces siempre esta injusticia, esta situación que nos está obligando a ir a buscando mejoría, a migrar por aquí, a migrar por allá, a dónde me va mejor, a dónde me voy largo a poner un negocio de verdura, a dónde me voy largo a hacer otra cosa que me pueda satisfacer, porque ya las siembras cada vez más, yo he oído campesinos que dicen, me conviene más comprar los 2 quintales de maíz para tener para mi casa que estar sembrando. O sea, es triste, ¿no?, tener que llegar a eso cuando es aquello que tenés la cosecha, que todo esto que ha habido desde que hayan el lote, guiril, las tamales, la feria del maíz, que se hace en una comunidad y en varias familias, eso también se está perdiendo con esto del cambio climático, etcétera. O sea, muchas cosas que estamos perdiendo y que muchas veces, como así van quedando, yo siempre hablo que no tenemos conciencia de qué es lo que hacíamos y qué es lo que hacemos ahora. Carlito, pásame un balde que este ya se llenó. Voy, Mita. ¡Hala, Mita! ¿Y cuántos cumbos llenos? ¿Para qué tanto? Ay, mijito, entre más agua agarremos mejor. Y ojalá que el pocho también agarre agua, que cada día está más seco el pobre. Ay, mi muchachito, además tenemos que ahorrarla. Y si podemos, la reciclamos para otros quehaceres de la casa. El agua siempre es necesaria. Cosechar agua y reciclarla es muy buena iniciativa. Limpiemos canales para que el agua de lluvia salga limpia y le demos un buen uso. Cada acción cuenta. Cuidemos nuestra salud y la del planeta. Bueno, como dice Zoraida, hemos perdido conciencia de lo que significa cuidar nuestros recursos naturales, cómo van desapareciendo los ríos, seguimos despalando y cómo eso afecta la agricultura, cómo eso afecta la alimentación de todas las personas, porque no solamente de las que lo cosechan, sino de también las personas que lo consumimos y no somos conscientes de que cuando las verduras suben de precio, no solo porque subió el combustible, es porque cada vez es más escasa la producción, a la gente le cuesta sacar la producción, las tierras se están volviendo infértiles, no tienen agua para regar, o sea, las cosas que te cuentan la gente del campo da tristeza, da desesperación, y cuando la gente se va, ¿quién va a sembrar? Sí, definitivamente hay un impacto directo en la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades locales. Hay un impacto en los recursos naturales. En este verano vimos las altas temperaturas, vimos la incidencia de incendios desde Fundación del Río. Estamos por sacar el balance de los incendios ocurridos en el país, que subió y que definitivamente el Plan Nacional contra Incendios por parte del régimen y de las instituciones del Estado no surgió muy poca efectividad alrededor de los incendios. Hemos visto cómo esto también tiene afectaciones a la cobertura forestal del país y por ende aumenta la vulnerabilidad de los recursos hídricos. Es decir, todo está relacionado en los temas ambientales y en los ecosistemas. Entonces, si vos afectás o haces un cambio, haces un desequilibrio en las condiciones normales y naturales. Por eso es que la gente te dice, bueno, antes nosotros veíamos un caudal del río mucho más grande o se llenaba el pozo mucho más rápido. Sin embargo, cada vez menos que la afluente de agua disminuye, los caudales disminuyen y eso es producto también de la deforestación que ocurre en la parte alta de las cuencas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Matagalpa
cada vez menos se queda sin la cobertura forestal que tiene en algunas montañas todavía, pues obviamente va a sufrir estrés hídrico. Nos quedamos sin agua. No va a tener agua ni para beber. Es decir, de hecho, hay varios barrios, Amaru, que no tienen agua. El barrio donde yo vivo, 15 días sin agua llevan. 15 días, te puedes imaginar. Y a veces les llevan una pipa de agua, pero eso no es suficiente. La gente tiene que comprar el agua para tomar. O sea, toda la ciudad de Matagalpa se abastece del agua de Sébaco, que era un proyecto que dice que iba a dilatar 20 años, y ahí lleva más, pero cada vez llega menos agua porque el agua en Sébaco se está secando. Claro. Sí, y esas afectaciones generan toda una cadena de afectaciones. Entonces las poblaciones tienen que comprar el agua, ya no es garantizado por el Estado, entonces eso aumenta los costos de vida. Necesita agua para producir, y si hay una sequía o hay inundaciones o hay demasiada lluvia, también son afectados sus cultivos y por ende su calidad de vida, su producción, disminuye sus ingresos, aumentan los costos de los insumos para producir esos alimentos y no tiene con qué pagarlo. Entonces, cuando se ve con todas esas condiciones que han mermado sus condiciones de vida o su calidad de vida, la población decide migrar. Y ahí es donde vemos la migración forzada, también por razones climáticas. Dice, bueno, mejor un integrante de la familia se va a Estados Unidos, se va a España, que es otro de los lugares comúnmente que se va la gente, se va a Costa Rica, para tratar de generar recursos y enviar remesas, que por cierto han subido exponencialmente en el caso nicaragüense, y que obviamente manden a sus familiares para poder sobrevivir en esas condiciones nuevas que han cambiado. Sí, es muy terrible. Vamos a ver otro video de la OIM sobre por qué la movilidad ambiental es tan importante enfocarla desde una mirada de derechos humanos. Integrar la perspectiva de derechos humanos en el abordaje de la migración ambiental es fundamental. No solo porque pone a las personas migrantes y desplazadas en el centro de las preocupaciones, sino también porque visibiliza los derechos que podrían ser vulnerados debido a los impactos de los cambios ambientales y los procesos de movilidad. Aunque no existe una convención específica que aborde los derechos de las personas migrantes ambientales, existen avances significativos en áreas como el derecho humanitario, los derechos humanos y el derecho ambiental, desde donde se han identificado temas clave para abordar las brechas de protección a las que se enfrentan estas personas. Por ejemplo, cada vez se presta más atención a la vulneración de los derechos sociales y ambientales por fenómenos climáticos adversos como factores que conllevan desplazamiento, como sucede cuando las comunidades afectadas por la sequía pierden el derecho al agua, o cuando la erosión costera incide en la pérdida del acceso a una vivienda digna. El género es otra dimensión crucial, dado que los impactos del cambio climático afectan de manera diferenciada a los hombres, mujeres, niños, niñas y grupos diversos. En el Caribe y en Centroamérica, por ejemplo, se ha evidenciado que los fenómenos ambientales adversos tienen un mayor impacto en el acceso al agua y la carga laboral de mujeres y niñas. No menos relevante es el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas para la ejecución de proyectos de prevención de casos de desplazamiento o de reubicación planificada, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En conclusión, para abordar la movilidad ambiental desde una perspectiva de derechos humanos, necesitamos pensar en soluciones integrales que impliquen a múltiples contrapartes en la protección de los derechos de personas migrantes internas e internacionales en contextos de desastres, degradación ambiental y cambio climático desde un enfoque de protección. Nos vemos en el próximo capítulo de Un Minuto sobre Migraciones con la OIM. Bueno, eso es como un resumen de todo lo que vos ya habías dicho, ¿verdad? La cuestión que yo me preguntaba era, ¿cómo se pueden garantizar realmente los derechos de las personas migrantes? ¿Qué políticas tendrían que haber para garantizar una movilidad segura,
una sobrevivencia en otro país que no es el suyo y que son personas desplazadas, desarraigadas, que no es fácil estar en otro país, no es fácil. Sí, mira, en principio debemos de partir de que hay una responsabilidad de los estados donde está sucediendo, el desplazamiento ambiental, el desplazamiento climático. Sobre todo porque los estados tienen una responsabilidad sobre los ciudadanos para asegurar que se creen o mantengan las condiciones de vida y permanezcan en el país. Es decir, no debe de haber una política de expulsión, sino más bien de asegurar que esas poblaciones que se han visto afectadas por impactos ambientales y climáticos, se les garantice su derecho a vivir en mejores condiciones, con servicios, con acceso a los servicios, con acceso a la producción, etc. Entonces, que no se miren obligadas a irse. Exactamente. La primera obligación del Estado, de un Estado responsable, es asegurar que esos impactos se disminuyan, se compensen y se trate de, en el peor de los casos, generar condiciones iguales a las que tenía antes, si acaso ha perdido todo esa población. Si eso no sucede, que es el caso nicaragüense, a nivel internacional primero se debe de reconocer dentro de los sistemas legales la categoría por desplazamiento climático en Centroamérica. Eso para partir de un escenario de legalidad que garantice que al optar por una condición en otro país pueda asegurarte ese tipo de categoría por desplazamiento por condiciones ambientales o condiciones climáticas. Ese es el segundo nivel de actuación de los mecanismos legales. Pero también, y lo que decía el funcionario de la OIM, es que la protección debe de ser integral. No es solo asegurarle la legalidad a esa persona que migra, sino asegurar todo un sinnúmero de condiciones que tiene que ver reincorporación a la vida laboral, reinserción a los sectores de educación, reinserción y acceso a los servicios de salud, que son esenciales para lograr entonces instalarte en otro territorio, en otro país, en otras condiciones y con otra cultura. Nosotros creeríamos, es más, si yo quisiera vivir en Nicaragua, yo estoy aquí en Costa Rica por una condición, pero yo quisiera regresar. Y muchos de los nicaragüenses que han tenido que salir quisieran regresar a donde vivieron, a donde tienen parte de su familia. Y eso es importante. Y lo que genera también la migración por razones climáticas también es esa desvinculación de sus familiares, de tenerlo lejos. Menos mal que ahora existen tecnologías de la información que nos permiten tener alternativas de poder estar en comunicación, pero definitivamente no es lo mismo. Igual. Físico, exacto, el cariño que te da tu mamá, la sopa que te hace tu prima, tu tía, etcétera. Esa vinculación también se ven afectadas. Esas relaciones sociales que vos tenías en esas comunidades también se están viendo asociadas. Entonces, y eso va a transformar la cultura incluso y las tradiciones de nuestros países, porque cada vez vemos más migración por estas condiciones. Así es increíble. Tenemos ahí un mensaje de B. Herrera. Ella nos dice: buenos días, Argentina, Amaru. La verdad es que el cambio climático nos está afectando fuertemente. Aquí en Matagalpa hasta hoy no hay lluvia. Los agricultores del lado de Jucuapa están muy preocupados. Así es. Sí, lo que tenemos, por lo menos el escenario para la región centroamericana es la disminución de la pluviosidad. En el caso de Costa Rica, incluso lanzó un comunicado de emergencia para toda la zona norte del país por la disminución de la pluviosidad en esta zona. En el caso de Nicaragua, INETER ha dicho que también van a haber afectaciones, pero que esperaba
un nivel de pluviosidad, sobre todo en la época de invierno, más o menos similar a la que tuvimos el año pasado. Lo que pasa aquí es que el periodo de cosecha, cuando no llueve, por ejemplo, ahorita la gente está sembrando tarde, ya debió de sembrar, porque se siembra en mayo, a la entrada antes de que entren las primeras lluvias. Sin embargo, la gente y los productores lo que nos han informado es que, bueno, están esperando un poquito más para ver que inicien las primeras lluvias y poder ir a sembrar, porque los productos dependen de la pluviosidad. Es más, la temporalidad de producción de apante, de postrera, de primera, dependen de las condiciones climáticas. Si eso cambia, cambia también la forma de producir y obviamente la situación de la producción puede tener impactos directos. Sobre todo, primero, o por sequía o porque llueva mucho, porque tampoco le conviene a los productores que llueva mucho porque si no se pudren sus cultivos. Y eso obviamente genera inseguridad alimentaria y genera que haya menos producción. Y es lo que vos decías y lo que señalaba en el audio de esta compañera de Matagalpa, donde si hay menos producción, los precios se elevan. Entonces podemos tener los frijoles más caros, podemos tener los plátanos más caros, toda la producción que sacamos aumenta de costo y eso también hace que a la familia o compren menos o no tengan acceso a esos productos. Sí, es toda una cadena que afecta a todas las personas y que a veces vemos como que ese no es mi problema, ese es el problema de aquello. Es como el tema de la minería también, que están cavando y contaminando la poquita agua que hay, dañando los terrenos que pudieran ser cultivables, dañándolo para extraer oro, quién sabe para quién, ¿verdad? Porque se enriquecen unos cuantos, pero lo que están dejando es daño en las comunidades. Y todo eso la gente no lo ve. O sea, a veces sacan propaganda de qué lindo que vamos a tener reales, pero ¿quiénes? O sea, la gente de a pie, la gente que realmente vive en la comunidad, lo que ve es desastre, lo que ve es daño, pero no le queda ninguna ganancia. La ganancia se la llevan otros. Entonces, todos estos daños que le hacemos a la madre tierra nos afecta a toda la ciudadanía. Y la gente muchas veces no es consciente de eso. O sea, no sembramos árboles, los cortamos en vez de estar sembrando. La basura no la ponemos en su lugar. Entonces, vamos aportando poquito a poco. Entonces, mientras no existan políticas de Estado también que garanticen que las personas, además de una buena educación ambiental, puedan tener sostenibilidad, ¿verdad? Para que los desastres naturales no les afecten tanto, la gente busca qué hacer, o migra dentro del país o migra afuera, pero la gente se mueve, porque están las movilizaciones internas y las que van para otros territorios, ¿verdad? Pero llegamos con los brazos cruzados, sin información, sin tener que hacer, sin saber a dónde ir ni qué hacer, porque las políticas de los otros estados están en las mismas condiciones. Entonces, a mí lo que me preocupa es, o sea, cómo ayudar a las personas, cómo orientarles qué deben hacer. Vos que sos ambientalista y que también sos migrante, ¿qué pensás que pudiera ayudar a las personas que deciden irse por su cuenta y riesgo? Mira, actualmente como no existe una categoría de afectación por esas condiciones o de reconocimiento por esas condiciones de desplazamiento forzado, vos tenés que optar a las categorías que evidentemente están disponibles en el país. En segundo lugar, algo que ha funcionado y que tal vez no es muy recurrente en el círculo de protección a nivel internacional son las redes de protección que tiene la población. Es decir, gracias a las redes de nicaragüenses que están en distintos países, es que se logra tener una seguridad al migrante. En otros casos, en el caso de la migración haitiana, en el caso de otros tipos de migración cubana, por ejemplo, que recorren grandes distancias desde Colombia, incluso de otros países, para subir todo Centroamérica y llegar a Estados Unidos, muchas de estas personas no tienen redes de población, no tienen redes de apoyo, sino que se han ido construyendo
sobre todo a nivel local, y la solidaridad de los pueblos ha estado inmersa en ese poder acuerpar a esta población migrante que va hacia otro país. En el caso nicaragüense, en el caso sobre todo específicamente de Costa Rica, una de las ventajas es las redes de nicaragüenses que existen y que históricamente han migrado hacia ese país, porque la migración nuestra hacia Costa Rica ha sido histórica, tanto de forma temporal para ayudar a las cosechas y a los cortes de los diferentes productos que exporta Costa Rica, como para trabajar sobre todo en áreas de servicio básico, y que de alguna manera esa red todavía que se teje ahí puede ayudar a la población migrante nueva a poder reinsertarse en esas condiciones. Yo creo que eso es algo que entre pueblos, que entre la gente, no necesitamos en algunos casos de instituciones. Yo les decía, nuestra experiencia es que llegamos a donde teníamos redes de gente conocida, primos, hermanos, o incluso gente que no era nuestra familia, y que nos acuerpó durante al menos 3 meses, 2 meses, 1 mes, lo que sea. Pero eso ya es parte del soporte que tienen las redes de nicaragüenses en Costa Rica, pero también en España, Estados Unidos. Y yo creo que eso es parte fundamental. Obviamente, también se requiere del nivel de protección institucional. Primero, el reconocimiento de tu condición migratoria. Eso es sumamente importante, porque eso te decanta hacia otros derechos que te pueden satisfacer: el derecho a trabajar, el derecho a tener acceso a la salud, el derecho a tener acceso a la educación, etcétera. Entonces, también hay que gestionar todo el proceso con las instituciones del Estado receptor de esta migración, y obviamente con los sistemas de protección de Naciones Unidas, que también ofrecen una gama de información, de asesoría legal, de asesoría técnica, para poder que te reinsertes en esta sociedad nueva donde vas a convivir. Excelente. Sí, las redes de solidaridad entre personas ha sido fundamental en una situación como la que hemos vivido la población nicaragüense. Y yo creo, pues sí, que están funcionando, porque es muy bueno, ¿no? Este espíritu humanitario, y sobre todo no dejar que las personas pasen necesidades, poderlas ayudar incluso solo con información que es muy necesaria. Porque si uno no tiene información, qué hacer, a dónde ir, qué gestionar, pues muy difícil salimos adelante. Pero siempre las personas estamos ahí dando la información, aunque a veces nadie la pida, pero siempre estamos dando la información, porque es fundamental para poder salir con seguridad, para poder llegar y que alguien te espere y te dé una mano y te dé esta sostenibilidad de la que hablaba vos, que es fundamental para mientras vos lográs estabilizarte y hacer las cosas por tu propia cuenta, pues. Sí. Pero bueno, se van a seguir dando estas migraciones ambientales. Solo esperamos de que realmente existan políticas que puedan ayudar a las personas a superarlas. Sí, esta situación va a aumentar. Nosotros estamos viendo cada vez más incidencias, impactos por condiciones climáticas en el país, en Centroamérica. Centroamérica es una región altamente vulnerable a los cambios climáticos. Ya lo hemos visto, lo estamos diciendo desde hace tiempo. Tenemos que desarrollar acciones de adaptación, de mitigación para enfrentar estos impactos. Pero si no tomamos esas medidas, obviamente las repercusiones van a ser mucho mayores, y en muchos de los casos la población se va a tener que mover de esa zona. Y esas son de alguna manera los impactos permanentes que vamos a tener. Y yo creo que ahí la responsabilidad es compartida, es tanto de los ciudadanos, de la población a nivel local, a nivel rural, de tomar todas las medidas para tratar de disminuir los efectos que pueda tener por el cambio climático. Pero también es una responsabilidad compartida del Estado en función de salvaguardar esas condiciones, de generar alternativas, de orientar y educar a la población para que tome mejores medidas alrededor de las acciones, sobre todo de adaptación a estos fenómenos naturales. Claro que sí.
Amaru, por ahí me mandan un mensaje que te diga que te han mandado una invitación en la red de mujeres defensoras de territorio y que pases contacto de Mujeres Misquitas para contactarlas con las mujeres defensoras del territorio de Perú y Ecuador. Claro que sí, y con gusto. Nosotros estamos con algunas iniciativas, sobre todo con familias misquitas, y vamos a asegurar que pueda llegar la información y la invitación a este colectivo también. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias, Amaru, por habernos acompañado hoy en este programa. Esperamos contar nuevamente con vos para que hablemos de la reserva de Bozaguas, lo que está pasando con la reserva de Bozaguas y la reserva de Indio Maíz, que sabemos que la situación no es tan nada fáciles ahí, ¿verdad? Entonces nos gustaría pues informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo y qué podemos esperar con todas estas cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Es muy importante. Claro, sí, con mucho gusto y vamos a sacar incluso un informe de la situación de nuestros bosques en nuestras reservas de biosfera. Esto es una cosa que estamos trabajando. Cuando lo tengamos, lo podemos presentar aquí y presentar los resultados y el análisis de la situación de nuestros bosques en las reservas de biosfera. Muchas gracias al equipo de Radio Voz, muchas gracias a Argentina, muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado en este programa. Y gracias también a las plataformas que nos acompañan en esta transmisión, como es Onda Local, Agenda Propia, La Lupa, Galería New, Intertextual, Entre Patrias y la radio de todas, la radio feminista del Salvador, que nos acompañan. Y bueno, invitamos a que visiten el sitio web de la Fundación del Río, ¿verdad? También para que se informen de todo lo que ustedes escriben. Por ahí está en pantalla, ¿verdad? fundaciondelrio.com para que se informen. Así que será hasta en un próximo programa, Amaru, y muchas gracias nuevamente y que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Cada cabeza es un mundo y de un tema hay diferentes puntos de vista, pero conversando se entiende la gente. Conversando, todos los miércoles a esta hora y por esta emisora.